Vamos a continuar, perdón. Entonces vamos a estar en lo que es estudio 9. Hoy vamos a ir directo porque no quiero que se me corte el tiempo, tengo mucho que decir. Recuerde el título de Nómadas a Conquistadores, ¿ok? Hoy vamos a enfocar nuestra atención en lo que es Josué capítulo 9. Estamos teniendo todo lo que es el estudio con respecto al libro de Josué, los principios que podemos aprender. Si usted recuerda la historia, la semana pasada hablamos de lo que es el estudio número 8 y el tema fue derrotas a conquistas. El 7 fue la realidad de derrotas, cómo tratar con derrotas. El 8 fue lo que es de levantarse de una derrota a tomar ahora la tierra que estaba por delante. Ahora vamos a enfocarnos nuestra atención en lo que es estudio número 9. Y si usted está tomando lo que es nota, el título va a ser el peligro del engaño. ¿Okay? Peligro del engaño. Estamos aprendiendo enseñanzas bíblicas en nuestro estudio de lo que es cómo tomar posesión de nuestra tierra prometida. En Josué 9 vamos a aprender una enseñanza que es muy práctica, pero es muy importante. En esa herramienta o esa arma que el enemigo muchas veces puede usar en contra de la vida de un cristiano para resistir su avance y desviarlo de lo que es los propósitos de Dios. Josué 9 nos ofrece una interesante revelación que cada uno de nosotros podemos aprender. Si usted tiene su Biblia puede seguir conmigo. Josué capítulo 9, versículo 3 al 16 dice: pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron que lo que Josué había hecho con Jericó y Ahí, recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino y rotos y remendados, y se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían por el camino era seco y mojoso, y al llegar a Josué al campamento en Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Por falta de tiempo no vamos a leer todo el texto, pero vamos ahora al versículo 14 del mismo capítulo, que es Josué 9, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Josué hizo paz con ellos y también celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida, y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. 3 días después que hicieron la alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. O sea que Josué 9 nos enseña una poderosa revelación, y eso es la realidad del engaño. En nuestra escritura, si usted recuerda lo que estaba pasando, Josué tenía un mandato no por hombres, sino por Dios, y ese mandato era de tomar la tierra que Dios les había dado, que crucen el río Jordán y que tomen posesión, y parte del mandato que Dios le había dado era esto: no hagan alianza con la gente de la tierra. Y hay muchas razones del por qué, pero la práctica razón del por qué Dios no quería que ellos tengan alianza con la gente de Canaán era porque ellos eran idólatras, eran inmorales, y Dios les había dicho: si ustedes se unen, se ligan a ellos, obviamente ellos los van a influenciar, y sus costumbres ahora, que son literalmente demoníacas, van a afectar al pueblo de Israel. Y sabemos que eso, a la larga, eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, por esa razón, Dios le dijo: cuando ustedes tomen la tierra prometida, no hagan alianza. Entren, amén, y empiecen desde cero, frescos, ¿ok? La palabra de Dios nos dice aquí que había un grupo de gente de la ciudad de lo que era Gabaón, que ellos optaron por astucia, ¿ok? Usted necesita entender lo que está pasando aquí. Canaán, todos los reyes de Canaán empezaron a entender lo que estaba pasando. Ellos ahora sabían que Israel tenían a un Dios poderoso que peleaba por ellos. O sea que Israel no era nada más una nación viniendo y ganando guerras. Israel venía con literalmente la presencia de Dios. Y porque Israel tenía la presencia de Dios, ahora ellos estaban tomando dominio de una manera sobrenatural. ¿Okay? La gente de Gabaón escuchó, nuestro texto nos dice que ellos habían escuchado lo que Dios había hecho por ellos.
cómo Dios le había abierto el mar, el río Jordán, cómo Dios derrumbó las murallas de Jericó. La única cosa que aprendimos una semana atrás es esa derrota que Israel experimentó contra la nación de ahí, pero eso fue una derrota causada por su pecado y su desobediencia. Una vez que ellos arreglaron su corazón ante Dios, la Biblia nos dice que Dios los empezó a ayudar de una manera sobrenatural, y esto es algo que obviamente causó pánico en la tierra, ¿ok? Causó temor. Y la palabra de Dios nos enseña en nuestra historia, o nuestro texto, que cuando Gabaón escuchó todo lo que estaba pasando, ellos llegaron a una conclusión. La conclusión es bien práctica, pero es una enseñanza espiritual de cómo el diablo opera en contra de usted, en contra de mí, ¿ok? Y eso es que en el versículo 4 la Biblia nos dice, Gabaón recurrió a la astucia. O sea que ellos no podían ganar en contra del pueblo de Israel por las armas. Gabaón sabía que no podían vencer a la nación de Israel con las armas. No hubo ninguna nación, no hubo ningún rey que los pudo vencer. ¿Por qué? Porque ellos peleaban con Dios, y sabemos bien, no quiero hacer esto muy sobre espiritual, super espiritual, pero si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que era obvio que Gabaón entendió, si Jericó y sus murallas no pudieron parar a esta nación, nosotros somos hombres muertos. Entonces, la Biblia nos dice que ellos recurrieron a otra clase de arma, recurrieron a otra manera de pelear en contra del pueblo de Israel, y eso fue astucia. Y lo que la Biblia nos dice es que ellos fingieron, versículo 4 nos dice, que eran embajadores de tierras lejanas. Y a través de lo que es Josué capítulo 9, aprendemos que el pueblo de Israel hace un tonto y letal error. Lo que hace es, en vez de consultar al Señor cuál era el próximo paso aquí, en qué hacer, cómo tratar con esta gente, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel cree la mentira de esta nación y hacen una alianza. Y en tiempos bíblicos usted necesita entender que alianzas eran importantes, ¿ok? Yo entiendo que hoy en día la palabra de mucha gente no vale mucho, que mucha gente dice, no, mucha gente, esto es una de las cosas que me enfada a mí, cuando estás testificando y mucha gente dice, no, ahí estaré, pastor, ahí le caigo, ahí voy a estar. Y uno sabe que escuché tantas veces esas promesas. Okay, y hoy en día, tristemente, la palabra de mucha gente no vale mucho, ¿verdad? No, ahí te juro por mi abuelita que está en la tumba. No tiene, ay Dios mío, no tiene temor a Dios, ¿verdad? Y puras mentiras. Pero en el Viejo Testamento, en esos tiempos, la palabra de gente era diferente. Cuando hacían alianzas ante Dios y un pacto, en ese tiempo significaban cosas. Entonces Josué, el hombre de Dios aquí, hace un pacto ante Dios que ellos no iban a matar, a juzgar a los de Gabaón. Y la Biblia nos dice que después de 3 días de ese pacto, Josué y el pueblo de Israel descubren una horrenda noticia, que Gabaón no era gente de lejas tierras. Gabaón eran sus vecinos, era gente de que pertenecía a la tierra que Dios le había dicho, no hagan pacto con ellos. Entonces, obviamente esto nos enseña muchas enseñanzas y de aquí podemos agarrar muchos mensajes, pero el mensaje claro que sale, es que el enemigo aquí usó astucia, usó engaño para afectar ahora al pueblo de Dios. Y eso, amado, es un principio bíblico que lo vemos a través de toda la Escritura, y esto es algo que si usted es parte de nuestra iglesia, usted hace tiempo que ya está sirviendo al Señor, usted entiende esto, pero quiero que me escuche un poquito. Yo estaba estudiando este mensaje, yo he predicado muchas veces de este tema, pero al estar estudiando ayer yo realmente sentí a Dios, sentí la gracia de Dios, y es obvio que Dios quiere hablarnos por tanta resistencia que he experimentado hoy para llegar aquí. O sea que esto nos enseña algo claro, ¿ok? Génesis 3
aprendemos una poderosa enseñanza. Génesis 3 nos dice que Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín de Edén y estas personas eran perfectas. Pero en Génesis 3 aprendemos que Satanás, en forma de serpiente, la Biblia nos dice, fue astuta, ¿okay? Usó astucia. El versículo 1, y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. O sea que aprendemos de Génesis 3 ya que el enemigo usó astucia, usó engaño para afectar a toda la raza humana. Es más, la mayoría de las broncas que usted tiene hoy fue relacionada o está directamente relacionada a este capítulo. Eva y Adán pecaron contra Dios, ¿ok? Ellos sí optaron por desobedecer a Dios, pero la Biblia nos enseña que Eva fue engañada, ¿ok? Versículo 13, sabemos esto, capítulo 3 de Génesis 3:13. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. O sea que aquí hay una poderosa verdad aquí, un poderoso principio bíblico. El enemigo de nuestras almas afectó a toda la raza humana a través del engaño y la mentira. Y la Biblia nos enseña que esto ha sido un poderoso principio bíblico. Es más, yo me puse a pensar un poquito, cuando nosotros predicamos obviamente tengo que pensar de la Biblia. Mi manera de hacer las cosas es que yo prácticamente voy a la Biblia pensando, y desde Génesis, Apocalipsis, historias bíblicas donde Dios nos habla del tema de lo que voy a predicar. Y cuando empecé a pensar, es increíble cuántas historias bíblicas está relacionado con el engaño y la astucia, donde el enemigo usó a personas o él mismo engañó a personas para causarle tropiezo, para que gente tenga problemas con su relación personal con Dios. La Biblia nos habla de un hombre llamado José en el libro de Génesis, y sabemos que José fue un hombre poderosamente usado por Dios, un hombre de destino, de llamado, y sabemos bien que el enemigo usó el engaño y la astucia y las mentiras para afectar a este hombre y su relación con Dios. Uno de esos poderosos ejemplos es cuando la esposa de Potifar engañó a su esposo y mintió que José la quiso violar. Y sabemos bien que de esa mentira causó increíble dolor, ¿ok? Y yo entiendo que Dios redimió a José, pero si usted nota esa historia, el diablo trató de afectar a un buen hombre de Dios a través del engaño y lo que fue la mentira. La Biblia nos da otra historia en el Viejo Testamento de un hombre poderosamente usado por Dios que era nazareno y tenía un llamado poderoso de Dios, Sansón. Que yo entiendo que Sansón tenía problemas carnales, era mundano, era mujeriego, era inmoral. Yo entiendo todas esas realidades, pero la Biblia nos dice que Sansón fue afectado y la caída de Sansón literalmente podemos verla, fue en la rodilla de una mujer del infierno llamada Dalila, que lo engañó, ¿okay? Le pretendió fingir su amor a él, pidiéndole que le diga su secreto de su fuerza, y si usted recuerda la historia, este cabezón cayó engatusado por las mentiras de una perversa Jezabel o Kardashian o prostituta o Dalila o lo que quieras llamarla, ¿verdad? Entonces, de ese momento, pero todo empezó, yo entiendo que fue el pecado, pero todo empezó a través de lo que fue el engaño. El enemigo, los filisteos querían tumbar al hombre de Dios, ¿y qué fue lo que pasó? Amén, contrataron a una mujer perversa para que lo engañe, y la Biblia nos dice que este hombre terminó perdiendo, amén, no nada más su fuerza, pero perdió sus ojos, su dignidad, y terminó muy mal. Y la Biblia continúa, esto es un patrón bíblico y por falta de tiempo no puedo tomar todas las historias, pero la Biblia nos dice algo muy poderoso con respecto a esto, que la naturaleza del infierno es mentirosa y la Biblia va a usar el engaño, lo ha usado desde el comienzo y va a usar el engaño para resistir al pueblo de Dios. Apocalipsis 12, versículo 9, Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Satanás, ¿ok? En ese capítulo nos dice, gloria a Dios, que va a ser tirado al lago de fuego, gracias a Dios por ello, pero no podemos ignorar lo que la Biblia nos dice, esta poderosa verdad, que el diablo es un mentiroso y que Satanás ha tenido la habilidad, y esto yo he leído esa escritura muchas veces, pero eso me cautivó mi atención ayer. Satanás engaña al mundo entero. Quiero que piense de eso un poco, ¿ok? El mundo entero. Eso quiere decir que usted y yo estamos involucrados en ese tema, en esa frase, el mundo. Eso quiere decir que Satanás es tan mentiroso, es tan sutil, usa tanta astucia que tiene la habilidad de engañar a todo el mundo entero. Y cuando lo vemos como cristianos, lo sabemos, ¿verdad? El mundo, ¿cuántos saben que el mundo está engañado por la mentira del infierno? Hoy en día usted mira lo que está pasando en nuestras noticias, en Hollywood y todo más, la juventud creen locuras. Están aceptando lo que es tonteras. Mi hijo me estaba diciendo cómo hoy en día los jóvenes están ahora adaptando personalidades que no son normales, como se identifican como gatitos. Ok, no, esto para nosotros, uno como cristiano dice, esto es una locura. No, esto es de veras, ¿ok? Se identifican como lobos, como coyotes. Y esto, me está diciendo mi hijo cosas, está yendo en una preparatoria. Y déjeme decirle que esto le rompe el corazón, porque esto es serio, no nada más está afectando a jóvenes y niños. Ayer yo estoy en Chandler le estaba predicando un avivamiento, como les dije en el servicio de española. Voy a una tienda con mi esposa y mi esposa me dijo que había una señora adulta ya con su hija aparentemente su hija tenía unos 20 y tantos años, y cada vez que su mamá le estaba tratando de hablar a su hija con respecto a lo que era de compra, su hija respondía con un ruido de animal, porque le estaba diciendo a su mamá que ella se identificaba con un animal específico. Esto es demente. Estamos hablando de darle un par de cachetadas y decirle, despierta, tonta, estás endrogada, ¿qué te pasa? Estás loca. Pero lo que pasó y lo que está pasando es que el mundo está comprando el engaño, se ha soltado en nuestra generación. Desde el comienzo, amén, vivimos una generación donde gente no puede identificarse si es hombre y mujer. Eso es una locura. ¿Cuántos dicen amén? Eso, no, mi pronombre somos nosotros. Yo sé, tienes muchos demonios, son muchos. Pero yo los puedo sacar todos para afuera en el nombre de Jesús y te pueden quedar uno. ¿Vale? Lo que Dios te creó. Pero la Biblia nos enseña, que esto es algo muy real, ¿ok? Y esto es algo que quiero traer todo esto para esto, porque lo quiero aplicar a nosotros. Cuando hablamos del engaño, nuestra historia nos enseña algo muy poderoso. Ninguno de nosotros estamos exentos de ser engañados. Ninguno de nosotros, escúcheme, podemos llegar al lugar donde decir, eso es una tontera. Eso a mí yo no corro peligro esto. La Biblia dice que el diablo engaña al mundo entero. Y es más, Jesús dijo unas profundas palabras antes de ir a la cruz del Calvario. El ministerio de Jesús está llegando a su culminación. Y la Biblia nos dice que Jesús mira a sus discípulos y les dice en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Piensa acerca de esto. Aquí está Dios en la carne. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe que va a ir a morir en la cruz. Él sabe que va a ir a la gloria. Pero Él sabe lo que le viene a la iglesia. Él sabe el asalto que va a venir del infierno, el ataque, la persecución, todas las amenazas que el diablo iba a tratar de dar en contra de la iglesia para que no avance. Y Jesús les dice unas últimas palabras a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Y Lucas lo repite, Lucas capítulo 21, versículo 8. Y él entonces les dijo, mirad que no seáis engañados. El mismo mensaje, diferentes avenidas, diferentes hombres que nos están diciendo por la unción del Espíritu Santo, y esto es una realidad. Tienes que tener cuidado de no ser engañado. Y esto es una realidad que usted la tiene que tomar seriamente, ¿ok? Y quiero traerle esta realidad. Quizás usted hoy se sienta fuerte. Quizás usted diga, no, yo estoy en fuego por Dios, yo conozco la Biblia, eso son tonteras. Yo entiendo eso, pero escúchame, yo he vivido a Dios.
Yo he vivido para Dios por un determinado tiempo. Yo he sido cristiano desde 1986. He servido a Dios desde 1997 pastoreando. Y yo te quiero dejar saber que el engaño es un arma muy, muy poderosa del infierno que tiene la capacidad de afectar a cualquiera de nosotros. No importa qué título usted tenga, no importa qué tanto ministerio usted tenga, no importa qué tantos versículos bíblicos usted tenga. Y cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, sabemos bien que el apóstol Pablo, una de las grandes preocupaciones de este hombre hacia sus oyentes era este peligro, el peligro de ser engañados. Es más, 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también de alguna manera extraviados, de la sincera fidelidad a Cristo Jesús, que sean extraviados. O sea que Pablo no está siendo acá psicópata, no está lleno de temor en el sentido de la carne, es un buen hombre, es un buen pastor, es un buen líder. Y él está diciendo, uno de mis temores es que así como Eva fue engañada, ustedes sean engañados. Le está hablando a la iglesia aquí de Corintios. Y esto obviamente nos debe de causar una advertencia. Yo no estoy hablando de estar paniqueado, yo no estoy hablando de temerle al infierno y decir, Dios mío, voy a ser engañado. No, pero esto es una realidad. En nuestra escritura vemos que toda una nación, aún el líder, el hombre de Dios, fue engañado por sutileza, por algo sutil, por astucia, por gente que estaba completamente inspirada por el infierno. Colosenses 2:8, Pablo prosigue a decir, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según a Cristo. Esto es poderoso. Mirad que nadie os engañe por filosofía basada en lo que es tradiciones. Que en otras palabras, porque mi abuela lo hizo, porque mi gente lo hace, porque yo soy hispano, porque soy mexicano, porque soy uruguayo, porque mi familia lo hace. Pablo dice, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el engaño te puede llegar de muchas maneras. Y vamos a hablar de esto en un momento. Pero el engaño es una realidad. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe de ninguna manera. O sea que el engaño, cuando usted hace un estudio, me gustaría que lo haga en su propio tiempo, a su propio nivel, haga un estudio. El engaño es muy real. El engaño empezó desde Génesis 3 y la Biblia nos dice que aún en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Dios sigue identificando a lo que es la realidad del engaño. Es más, en el libro de Hechos, capítulo 20, sabemos bien que el apóstol Pablo le está hablando a los futuros pastores de Efesios, y él le dice en el capítulo 20, versículo 28 al 31, que le está diciendo a los pastores, cuiden al rebaño, la iglesia que Jesús pagó con su propia sangre. ¿Por qué? Porque él sigue diciendo, prosigue a decir, porque en los últimos tiempos va a venir falsos maestros, que van a venir de afuera, él dijo, y van a levantarse de aún de ustedes. Y esos falsos maestros, dicen, distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Versículo 31, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. Sé que Pablo les dice a estos hombres, ya no me van a ver más el rostro. Sabemos bien que Pablo va a ir a Roma, va a morir en la prisión. Y Pablo, por la unción del Espíritu Santo, les está diciendo, ustedes tienen que tener cuidado, porque en el futuro esto va a pasar. Esto no era quizás. Pablo vio una visión poderosa del futuro de la iglesia, que el infierno no nada más iba a traer resistencia de afuera con ataques. El infierno iba a tratar de traer caos a la iglesia, y parte de ese caos iba a ser por el engaño. Gente inspirada del infierno, sabemos bien, amén, que gente que muchas veces se van a ver como a un ángel de luz, que tienen una dimensión en ellos para traer engaño. ¿Para qué? Para distraerte de tu tierra prometida. Es más, Juan, el apóstol Juan también nos repite esto
Y hay muchas escrituras, pero 1 Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. Capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Esto es poderoso. No creas a todo espíritu. No creas que solamente porque una persona te dice que es cristiana, es cristiana. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice que por los frutos los conocéis. Yo he tenido gente que me ha dicho que son cristianos y tienen frutos del infierno. Tienen una dimensión del infierno. Es más, mi espíritu muchas veces, inmediatamente, antes, esto siempre me pasa, mi esposa me conoce, que muchas veces antes que gente hable, por lo general, el Espíritu de Dios muchas veces me trata con respecto a gente y me expone cosas. Antes de que hablen, es algo sobrenatural. Yo creo que eso es muy sano. ¿Por qué? Porque esto es algo, quiero que traerlo todo esto es algo que tenemos que tener cuidado con esto, ¿ok? Yo acabo de predicar en Chandler, el servicio español. Yo no soy yo, como le dije a ustedes, los que vinieron al principio. Dios nos visitó, mucha gente fue sana y Dios hizo algo sobrenatural. Una de las bendiciones que yo experimenté estos últimos días es que tuve la dicha de encontrarme con un amigo que yo conozco o conocía hace 35 años atrás. Yo y esta pareja, mi esposa, yo y mi esposa, junto con este muchacho y su esposa, nos criamos en el ministerio y en el evangelio juntos hace muchos años. Estoy hablando de más de 35 años. Él me conoció antes de lo que es yo estar casado. Y una de las bendiciones es que el viernes en la noche pude tener una cena con esta familia y estábamos recordando muchas memorias de cómo Dios nos había ayudado, las experiencias. Pero sabe, lo triste de todo es las experiencias buenas, pero también las experiencias malas. Que muchos de nosotros, yo y este amigo mío, nosotros teníamos amigos buenos en el ministerio, aún pastoreando, pero hoy en día no están salvos. Algunos de ellos están divorciados, terminaron en la prisión. Me acabo de enterar de un amigo muy personal mío que no nada más terminó en la prisión, terminó con amenazas y cosas perversas, sexuales contra niños, horrendas historias de personas que estuvieron en el reino de Dios, sirvieron a Dios como usted esta mañana. Algunos de ellos estaban en el ministerio, pionaron sus iglesias. Es más, yo tengo amigos que fueron líderes en el compañerismo, pastoreando iglesias de 30 iglesias hijas, más internacionales. Hoy en día no están salvos, han hecho una destrucción de sus vidas. Y uno se pone a pensar y dice, Dios mío, ¿cómo un cristiano puede hacer eso? ¿Cómo tú, que has nacido de nuevo, sirviendo a Dios, pastoreando en el ministerio, cómo puedes empezar tan bien y terminar tan mal? Algunos de ellos, es más, han muerto, literalmente muerto, horrendamente. Yo tengo un amigo mío que era pastor y este pastor era no nada más líder, era conferencista, tenía conferencias. Literalmente una de las personas más poderosas en el reino de Dios que yo personalmente conocí. Este hombre hoy terminó horrendamente, murió, perdió a su familia, todo lo que tenía bueno lo perdió, terminó de una manera horrenda. Y uno se dice, ¿cómo una persona puede terminar así? Yo entiendo que hay muchas razones y algunas de ellas las vamos a hablar en un momento, pero escúcheme, en estos casos que yo le estoy hablando personalmente, a mí no me lo dijeron, yo los he vivido, ellos eran amigos personales. Muchos de estos casos fueron literalmente afectados por el engaño. El diablo los engañó. Creyeron una mentira, se dieron al engaño. Entonces, lo segundo que quiero hablar rápidamente es las maneras principales cómo el engaño nos llega. Si el engaño es tan poderoso, ¿ok? ¿Cómo es que una persona, aún en el reino de Dios, puede ser engañada? La primera, obviamente, es Satanás. La Biblia nos dice, amén, que Satanás, 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, ¿ok? Jesús dijo que Satanás es el padre de todas las mentiras y lo vimos esto en Génesis 3. Satanás engañó a lo que es Eva. Usted tiene que tener mucho cuidado las voces que entran en su cabeza, porque el diablo es sutil, el diablo, amén, trata de engañarlo y muchas veces le va a susurrar. ¿Alguna vez usted ha escuchado una voz que usted sabe es del infierno, pero tiene poder?
voces que son del infierno, cosas que vienen a usted y usted dice, Dios mío, ¿de dónde viene esto? Viene del infierno. Y si usted no tiene cuidado, amén, Satanás va a venir, va a tratar de venirle. Y especialmente en un momento de dolor, en un momento de fragilidad, en un momento cuando alguien le cause daño o esté pasando por una temporada muy difícil. Es increíble cómo la serpiente todavía habla hoy. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de esas voces que usted escucha en usted y usted sabe que no vales nada, eres un perdedor, nunca vas a ser libre de este pecado. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Nunca. Sí, tú juégale, pero no, caíste 1000 veces, vas a caer mañana, vas a caer. Esas son voces del infierno. Y escúcheme, todos nosotros las vivimos. Todos nosotros. Yo estaba hablando con mi esposa ayer y estábamos siendo honestos con nosotros y hablando de nuestras debilidades. Yo le dije a mi esposa, había algo en mi vida personal que 20 años atrás yo batallaba, es muy personal. Yo en ese momento yo creía, Dios mío, ¿cómo puedo quebrar esto? Y ahora pasó 20 años atrás, Dios me libertó, yo estoy viviendo en victoria, esa área ya no me aterroriza más. Pero en ese momento, si usted me hubiese preguntado 20 años atrás, yo hice, híjole, esta área está pesada, este chamuquín está fuerte. Pero después en Cristo las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos trae libertad, uno va madurando, va creciendo. Yo recuerdo un día, le dije a Dios en toda tranquilidad, es más, yo le puedo decir cuántos años, 31 años atrás, yo vine a Dios con un problema, le dije, Dios, yo no puedo con esto es demasiado grande para mí. Hoy en día, 31 años después, ese problema que era tan grande para mí antes, ¿sabes qué? Esto, Dios mío, gracias, Dios me dio victoria, poder y hay avivamiento. Pero el problema es esto, cuando usted está caído y dolido, muchas veces esas voces nos afectan y nos tratan de resistir. La segunda manera, y es aquí donde vamos a entrar un poquito quizás más directo en nuestra historia, es que el diablo va a tratar de afectarnos con engaño a través de personas, ¿ok? Y esto es un poquito más peligroso porque esto es más complicado muchas veces de detectar, y eso es exactamente lo que pasó en nuestra historia, ¿verdad? La nación de Israel fue engañado por personas, ¿ok? Las personas eran de Gabaón y la Biblia nos dice ellos optaron por astucia y fingieron ser alguien que no eran. Y esto bíblicamente es algo muy poderoso, esto es algo muy real, ¿okay? Que el enemigo de nuestras almas muchas veces va a tratar de usar a gente que usa astucia para engañarnos, ¿okay? Y esto es algo que usted necesita entender, ¿okay? El apóstol Pablo les habla a los cristianos en Galacia, en Gálatas 3:1, y él les dice, oh Gálatas insensatos, escuche esto, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. La pregunta fue ¿quién? No qué pasó con ustedes, sino quién. ¿Quién fue el que nos fascinó? Esa palabra fascinar en el griego quiere decir calumniar, difamar, fascinar mediante falsas representaciones. Esto habla de engaño, ¿okay? Si usted estudia el libro de Gálatas, la Biblia nos dice que habían judíos en Galacia que habían creído el evangelio del apóstol Pablo, se habían salvado, ya no más predicaban la circuncisión, ya creían en Jesús, pero aparentemente el diablo les mandó gente con falsa doctrina para que ellos regresaran a su vida pasada. Es más, él prosigue a decir, el apóstol les dice, ustedes iban tan bien, iban tan bien, ¿qué les pasó? Y esto obviamente es algo muy real, esto es algo, amén, muy real. La palabra, la traducción del lenguaje actual es una traducción en español de la Biblia que lo pone muy práctico, me encanta cómo lo pone, escuche esto, él dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Como dice en español, más claro, échale agua. Parecen embrujados. Escúchame, esto es un fenómeno. Yo he tratado con gente así, donde se han sentado enfrente de mi mesa
para aconsejar y están como embrujados. Están creyendo tontas verdades que no son verdad. Piensa que no son verdad. Tontos mensajes. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puedes llegar aquí? Esto es una realidad. Y cuando venimos a Josué 9, la enseñanza poderosa es esto. No toda la gente que va a llegarte a tu vida son de Dios. Y no toda la gente que va a llegarte a tu vida van a estar centrados en verdad. Yo sé que esto es difícil para nosotros aceptar. ¿Por qué? Porque uno como cristiano dice, es que nosotros somos llamados a amar personas. Sí, amar a personas, pero no aceptar a sus espíritus. Es más, ya leímos la escritura, no creas todos los espíritus que vienen. Prueba, ponlo a prueba si es un espíritu de Dios o no. Y el diablo, amado, escúchame, usa personas. Yo conozco historias, he sabido historias tristes, especialmente nuestros jóvenes en los redes que creen tontas mentiras de un charlatán, un muchacho en la escuela, una muchacha que dice palabras influenciadas por el infierno y terminan creyendo, dando su virginidad, dando su futuro, creyendo tontas mentiras. Y uno dice, eso les pasa a otra gente, eso nos puede pasar a todos. Yo tengo un amigo que perdió $500,000. Perdió su negocio, perdió cosas hermosas, perdió su hogar, perdió amigos, casi pierde su familia. Porque una persona influenciada del infierno lo engañó. Y en menos de un par de meses mi amigo quedó en bancarrota, literalmente contemplando suicidio. Donde yo nunca me olvidaré, fui esa tarde a la casa y lo tuve que encontrar en esa tarde. Porque este hombre había llegado a lo más bajo. Todo empezó con una palabra de una persona con engaño. Y mi amigo, déjeme decirle esto, es 10 veces más inteligente que yo. Mejor, yo lo admito de corazón. Yo sé, era un hombre de negocios, de recursos, de mucha inteligencia. Pero una persona influenciada por el diablo lo engatusó al tal punto donde casi perdió su vida. ¿Okay? La tercera manera, se me está cortando el tiempo aquí, es el pecado. Sabemos bien que la Biblia nos dice que el pecado nos abre al engaño. Fue Charles Spurgeon que en un sermón el 6 de febrero de 1890, muchos años atrás, dijo estas poderosas palabras: el pecado tiene un poder singular para engañar. Y eso es tan verdad. Hebreos nos dice esto, Hebreos 3, versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo o incrédulo que se aparte del Dios vivos. Fije el lenguaje aquí, él dice mirad, hermanos, no está hablando pecadores. Está hablando a hermanos en la iglesia. Les dice, tengan cuidado ustedes mismos, cuiden su corazón, para que no se aparten, amén, de Dios. Versículo 13, antes bien exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, escuche esto, por el engaño del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te engaña y cuando tú abres tu corazón al pecado, escúchame, ese pecado va a abrirte al engaño. Cuando tú y yo optamos por pecar, esto es algo que muchas veces el diablo no te va a decir. El diablo te tienta, éntrale a este pecado, al fin y al cabo te gusta, te satisface. El problema es esto, si tú sigues tu vida de pecado y no te arrepientes, ese pecado va a abrirte al engaño. Es más, la mayoría de la gente que termina resbalándose, muchas veces caen preso aquí. No es nada más por amargura, no es porque quieren el mundo, es porque muchas veces están en pecado secreto, no tratan con ese pecado. Dios en misericordia trata con ellos, les da sermones, les da convicción, les habla en la Biblia, pero tú te aferras a ser perverso o inmoral o sea lo que sea, y tú no quieres arrepentirte. Escúchame, ese pecado va a llevarte a un punto donde ahora tú vas a abrir tu corazón al engaño. Y esto es algo bíblico. La cuarta razón, y rápidamente tengo que cerrar aquí, y está conectado con el pecado, es el orgullo.
Es interesante que nuestra escritura nos dice algo interesante, que la historia, los de Gabaón vinieron y fingieron. ¿Y cuántos recuerdan que la Biblia dice que la nación de Israel no consultó al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso fue orgullo. Eso fue orgullo. En vez de decirle, ok, vamos a preguntar a Dios, vamos a orar aquí. La Biblia dice que no hicieron eso. Ellos vieron las cosas, ok, órale pues, vamos. Ellos creyeron en su sabiduría, en su propia manera de hacer las cosas. Y esto es un error. Y mucha gente que es orgullosa, que está conectada al pecado, se abre a un espíritu de engaño. Esto, si podría tomar un poquito más tiempo, pero esto es poderoso, amado. Escúchame. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del ser humano es engañoso. Y cuando tú permites que orgullo tome tu corazón, estás en un grande riesgo de ser engañado. La Biblia nos dice unas profundas palabras de esto. En el libro de lo que es Viejo Testamento, el profeta Abdías nos dice, capítulo lo que es 1, versículo 3, tu soberbio corazón te ha engañado. Dios le está hablando a un pueblo aquí, a una gente, y les dice, tu corazón lleno de soberbia y lo que es orgullo te ha engañado. Y está hablando aquí de una gente que creyó una mentira, pero Dios conecta ese engaño a lo que es su orgullo. Y esto es algo que tú tienes que tomar muy seriamente. Es por eso que tú tienes que mantenerte humilde. Es por eso que tienes que estar humilde ante Dios, ante la corrección de Dios. Es por eso que es sano ir al altar y constantemente chequear tu corazón, decir, Dios, cámbiame, Dios, ayúdame a no ser así. Dios, ayúdame, yo no quiero ser. Eso es algo sano. Escúchame, la nación de Israel no consultaron al Señor, no permitieron que el Señor los dirija. Y cuando tú y yo empezamos a optar por nuestra manera de pensar en vez de la manera de Dios, estamos en un gran riesgo. Yo he conocido gente que ha sido muy soberbia, muy orgullosa en su caminar con Cristo y a la larga terminan siendo engañados. ¿Por qué? Porque el orgullo te va a abrir tu mente y tu corazón al engaño del infierno. Porque el diablo opera y trafica en las calles del orgullo. Él es orgulloso. Él era el orgulloso. Y la Biblia nos dice que Él, amén, es el padre de las mentiras. Esto es algo que es muy serio. Vamos a cerrar rápidamente con lo que es evadiendo el engaño. Las buenas nuevas es que cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos evadir las garras del engaño en nuestras vidas, ¿ok? Josué e Israel cayeron cautivos a lo que es las garras del engaño, pero Jesús nos da esperanza. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es poderoso. Eso nos da esperanza para cada uno de nosotros. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que tenerle miedo al diablo y al engaño. Nosotros como hijos de Dios podemos evadir el engaño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nos quedamos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Jesús. ¿Okay? Yo le digo esto. Si Josué y el pueblo de Israel hubiesen platicado con Dios, ¿cuántos saben que Dios le hubiese dicho la verdad? Si Josué hubiese dicho, hey, esta gente es de Gabaón, están diciendo que son de lejos, ¿de dónde son, Dios? Yo creo que Dios le hubiese dicho, son tus vecinos. ¿Ok? Es el chamuco. No te ama, te está mintiendo. No está interesado por tu bienestar. ¿Ok? Dios nos da ayuda. Es más, Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 23:3. Esas son promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere ayudar, pero lo que tenemos que hacer es, tenemos que venir entonces a la verdad. Me quedan 2 minutos aquí. Que necesitamos venir a la verdad y hay mucho para esto, ¿ok? Yo puedo predicar un sermón completo de esto. Cómo tú evades la verdad, cómo tú evades lo que es el engaño. Necesitas venir a la verdad y eso se centra en Jesús, su palabra.
la oración. Esto se centra en lo que Dios tiene que decirte. Escúchame, no hagas decisión en tu vida basado en tus sentimientos. Tus sentimientos te van a engañar. Necesitas hacer decisiones basado en la palabra de Dios, que es lo que Dios dice. Esto también está conectado a lo que es liderazgo, ¿ok? Esto es muy importante, ¿ok? Versículo 14, esto me llamó la atención hoy en la mañana, temprano en la mañana estudiando esto. Dice, los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. O sea que dice los hombres de Israel. O sea que los hombres de Israel nunca le preguntaron a Josué, y Josué nunca le preguntó al Señor. Josué era el líder, ¿verdad? Yo estoy convencido que si los hombres de Israel hubiesen preguntado a Josué y Josué hubiese dicho, déjame hablar con Dios, yo creo que la historia hubiese terminado diferente. La Biblia nos dice que Dios va a darnos pastores, líderes que van a tener el corazón de Dios. Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Que esto es muy sano. Es sano venir a la Biblia, leer la Biblia. Si tú no la entiendes, pregunta, haz preguntas. Dios te va a poner pastores en tu vida. Yo no estoy predicando esto porque soy tu pastor. Esto es una realidad. Yo tengo un pastor. Yo necesito un pastor. Y eso nos mantiene. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros vamos a necesitar una voz externa de liderazgo que nos pueda ayudar. Efesios capítulo 4 habla de esto. Versículo 11 al 14. Dios mismo constituyó apóstoles, profetas. Ok, sigue diciendo ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, a un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados, escuche, por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar. Emplean con astucia las artimañas del error. Esto es crucial. Dios dice, Dios te va a dar pastores, amén, lo que es evangelista. Dios va a poner gente en liderazgo en tu vida para ayudarte, para mantenerte. Hay gente que dice, yo no necesito a nadie. Eso es tu orgullo. Si tú no necesitas un pastor, es orgulloso. Yo te digo que ese orgullo un día te va a llevar al engaño. Necesitamos a gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estamos hablando de buenos pastores. Yo estoy hablando de gente loca. Estoy hablando de pastores que predican la Biblia. Mis mensajes vienen de la Biblia. Si tú quieres saber si yo estoy bien o no, yo predico la Biblia. Si yo mañana o el martes predico de marciano, repréndeme. ¿Ok? Pero si yo predico de la Biblia, no cambies la Biblia. Y no tomes la Biblia como tú quieras. Porque esta es la bronca. No, esto me conviene, esto no. Agarramos la Biblia como si fueran las galletitas del Chinese restaurant, ¿ok? Las abrimos, no, esta no me gusta, ¿ok? Necesitas tomar la palabra de Dios a como es, y eso te va a mantener firme. Ok, vamos a ponernos de pie rápidamente, se me cortó un poco el tiempo, discúlpeme, estábamos teniendo problemas. Si usted va a YouTube y no puede encontrar esto, tenemos problemas, vamos a poner esto. Yo estoy grabándolo aquí y vamos a conectar el audio con lo que es el video. Quizás no va a ser el mejor audio, pero por lo menos el mensaje salió, ¿ok? Ayúdeme, sigue orando por mi hija Jackie, está en el hospital ahora, la están chequeando y no sé lo que está pasando, pero aparentemente es algo serio, pero creo que Dios me la va a ayudar, ¿ok? Dios, te pido que tu gracia nos ayude. Dios, sella este mensaje en nuestro corazón. Ayúdanos a ser personas, Dios, que estemos en la verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios me los bendiga. Recuerde, el martes estamos aquí en Servicio Español. Dios me lo bendiga. Gracias.